Yo maté a mi prometido con una sonrisa en los labios, mientras él me suplicaba que recordara nuestro amor. Pero el amor se pudre cuando te obligan a cortarte el alma para encajar en su molde perfecto. Y ahora, con su sangre caliente en mis manos, supe que la venganza no era un final, sino el comienzo de mi infierno personal. Madrid bullía bajo el sol implacable de julio, pero en mi apartamento de Chamberí, el aire era espeso como el humo de un cigarrillo olvidado. Me llamo Elena Vargas, y tenía 28 años cuando todo se rompió. O mejor dicho, cuando yo lo rompí. Aquel día, el espejo del baño me devolvía una imagen que no reconocía, pómulos afilados como cuchillos, ojos hundidos en sombras que ni el maquillaje de Dior podía disimular. Pesaba 48 kilos, 16 menos que 6 meses atrás. Demasiado delgada, decían ahora. Pero 6 meses antes, mi madre había escupido: si no adelgazas, Álvaro te dejará por una de esas modelos que desfilan en la Cibeles. ¿Quieres ser la novia gorda de la alta sociedad madrileña? Álvaro Ruiz de la Vega, mi prometido desde la universidad, heredero de una fortuna en vinos y propiedades en La Rioja. Hijo de un marqués que fingía ser demócrata en las cenas de la Fundación Príncipe de Asturias. Él, con su sonrisa de anuncio de colonia, me había pedido matrimonio en una terraza de Majadahonda, con vistas a los pinos que susurraban promesas de eternidad. Serás la reina de mi mundo, Elena, me dijo, mientras deslizaba el anillo de platino con un diamante que brillaba como una estrella caída. Yo creí en él. En nosotros. En la familia que construiríamos lejos de las sombras de mis padres, que me habían criado en un piso de lavapiés con deudas y sueños rotos. Pero la boda se acercaba, y con ella, el escrutinio. Mi madre, Carmen, una exmodelo que ahora vendía cremas en un salón de belleza de Salamanca, se convirtió en mi carcelera. Come ensalada, hija. Nada de pan. Álvaro no quiere una esposa que parezca una campesina riojana. Mi padre, un contable jubilado que pasaba las tardes en el bar de la esquina apostando a las carreras, solo asentía con su cerveza en la mano. Hazlo por la familia, Elena. Los Ruiz de la Vega son nuestro boleto a algo mejor. Empecé con el gym, 3 veces por semana, sudando en clases de pilates con mujeres que hablaban de liposucciones como si fueran manicuras. Luego vinieron las dietas, proteínas magras, batidos verdes que sabían a hierba pisoteada, y pastillas que mi madre juraba eran inofensivas, de una amiga en Marbella. Dormía mal, con pesadillas de banquetes donde devoraba pasteles y Álvaro me abandonaba en el altar. Al mes, había perdido 5 kilos. Él lo notó en una cena en el Zalacaín. Estás radiante, mi amor, dijo, pero sus ojos se detuvieron un segundo de más en la camarera, una morena curvilínea que servía el foie con una gracia felina. Siguieron los meses. Las pastillas se volvieron adictivas, un secreto que guardaba en el cajón de mi mesita de noche. Álvaro empezó a llegar tarde, con excusas de reuniones en la oficina de su padre. El negocio del vino no espera, Elena. Yo asentía, masticando zanahorias crudas mientras veía series en Netflix para distraer el hambre que me roía las entrañas. Mis amigas, las pocas que quedaban después de que mi vida girara en torno a la boda, me decían: estás increíble, pero no exageres. Pareces un fantasma. Las ignoraba. Ellas no entendían el peso de la expectativa. Ser la novia perfecta para unir 2 mundos. El mío humilde y el suyo de mármol y oro. Una noche de octubre, en la finca familiar de los Ruiz en La Rioja, todo estalló por primera vez. Habíamos ido a probar vinos para el banquete. Álvaro me presentó a su madre, la marquesa Isabel. Una mujer de 60 años con joyas que pesaban más que mi dieta diaria. Encantada, Elena, dijo.
besándome las mejillas con labios fríos. Pero su mirada bajó a mi cintura, y luego a Álvaro. Hija, come algo. No querrás desmayarte el día de la boda. Yo forcé una sonrisa, pero por dentro, algo se quebró. ¿Desmayarme? ¿O era ella la que se desmayaba ante la idea de una nuera que no encajara en sus fotos de Instagram? Aquella noche, en la cama de invitados, Álvaro me tomó con una urgencia que no había sentido en meses. «Estás tan sexy ahora», murmuró contra mi cuello. Pero al amanecer, lo oí en el baño, hablando por teléfono en susurros. «Sí, mamá, la estoy controlando. Come como un pajarito. Pronto estará perfecta». Colgué el auricular que había descolgado en la habitación contigua, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Controlando. Como si yo fuera un caballo de carreras que había que domar para la gran carrera. Regresé a Madrid sola, pretextando un dolor de cabeza. En el AVE, con el paisaje borroso pasando por la ventanilla, juré que no me rompería más. Pero el hambre ya no era solo físico, era un vacío que se extendía como tinta en agua. Empecé a investigar en secreto. Las pastillas eran anfetaminas disfrazadas, vendidas en el mercado negro de farmacias corruptas. Mi madre las había conseguido de un contacto en El Rastro, donde todo se compra si pagas lo suficiente. Llamé a un nutricionista, un hombre calvo y amable en el barrio de Huertas, que me miró con ojos de médico que ha visto demasiados esqueletos andantes. Elena, estás en los huesos. Si sigues, tu corazón podría fallar. ¿Y tu mente? Ya está en peligro. Le conté a Álvaro, entre lágrimas, en nuestra cena de reconciliación en el Diverexo. No puedo más. Me estás matando con esto. Él se arrodilló junto a mi silla, besándome las manos huesudas. Mi amor, es por nosotros. Mi familia. Son tradicionales. Pero te juro que te amo tal como eres. Tal como era. Antes de las dietas. Antes de las pastillas. Pero sus palabras eran miel envenenada. Esa noche, en casa, encontré un mensaje en su teléfono. Olvidado en la mesa, dile a tu novia flaca que coma un filete. No queremos un escándalo en la boda. Besos. Mamá. La rabia brotó como bilis. No era solo él, era todos. Mi familia, que me vendía por un ascenso social. La suya, que me tallaba como una escultura para su galería. Y Álvaro, el puente entre ambos mundos, el que me había prometido amor y me entregaba cadenas. Decidí que comería. Que recuperaría mi cuerpo. Pero el daño ya estaba hecho, mi metabolismo era un campo minado. Y cada bocado me hacía vomitar en secreto. El espejo mentía ahora, me veía gorda, hinchada, indigna. La anorexia se había instalado como una inquilina no deseada, cobrando alquiler en forma de insomnio y pánico. Navidad llegó como una tormenta. En la casa de mis padres en Lavapiés, con el olor a cordero asado y turrón, intenté un banquete normal. Mi madre me miró horrorizada cuando cogí una segunda ración de arroz. Estás loca. Piensa en el vestido, Álvaro, que había volado desde La Rioja. Solo sonrió tenso. Déjala, Carmen. Es su cuerpo. Pero más tarde, en el balcón estrecho, me susurró, no exageres, Elena. La gente habla. Dicen que estás recuperando. Recuperando. Como si mi peso fuera una enfermedad que había curado temporalmente. Aquella noche, sola en mi antigua habitación, con postes descoloridos de Rosalía y el Real Madrid, tracé mi primer plan. No de venganza aún, solo de supervivencia. Robé el teléfono de mi madre mientras dormía y busqué sus contactos. Encontré el número de farmacia discreta. Llamé al amanecer, fingiendo ser ella. Más pastillas, por favor. Doble dosis.
El hombre al otro lado, con acento andaluz ronco, rió. Señora, eso es peligroso. Su hija ya está en el límite. No es para mi hija. Mentí. Es para mí. Pero no las tomé. Las guardé en una caja de zapatos. Junto a fotos de nuestra infancia, Álvaro y yo en la playa de Biarritz, riendo con helados derretidos en las manos. Juré que las usaría algún día. No contra mí, sino contra ellos. La boda era en junio, en la Catedral de la Almudena, con 400 invitados y un presupuesto que podría alimentar a un barrio entero. Yo sería la novia perfecta. O la que los destruiría desde dentro. Los meses siguientes fueron un torbellino de fittings y pruebas de menú. Mi vestido, un diseño de dullos con encaje de Chantilly, colgaba en el armario como una mortaja. Cada vez que me lo probaba, el modisto fruncía el ceño. Señorita Vargas, ha ganado 1 kilo. Tendremos que ajustar. Yo sonreía, pero por dentro, contaba calorías como un verdugo cuenta nudos en la soga. Álvaro se distanciaba. Sus besos eran castos. Sus noches en la oficina eternas. Una amiga común, Laura, me lo dijo sin filtros en un café de Malasaña. Elena, él sale con esa rubia de la agencia de modelos. Nada serio, pero... ten cuidado. La traición me golpeó como un puñetazo en el estómago vacío. No era solo el cuerpo, era el alma. Me imaginé irrumpiendo en su ático de Salamanca, gritando verdades que quemaban. En cambio, esperé. Observé. Descubrí que la rubia se llamaba Sofía. 24 años. Con curvas que yo había perdido y una risa que Álvaro grababa en notas de voz que borraba a medias. Planeé mi contraataque, no con gritos, sino con silencio. Dejé de llamarlo. Dejé de comer en su presencia. Me convertí en un fantasma en mi propia vida, planeando cómo hacer que pagaran. Un día de abril, en la clínica privada donde Álvaro insistió en que me internaran por chequeo, el médico me diagnosticó bulimia incipiente y arritmias cardíacas. Señora, esto es grave. Debe parar. Se lo conté a Álvaro por teléfono, desde la cama del hospital. Es tu culpa, le dije, con voz quebrada. Él sollozó al otro lado. Perdóname, Elena. Te amo. Volveré a casa. Pero no lo hizo esa noche. Ni la siguiente. En cambio, su madre llamó a mis padres, ofreciendo ayuda financiera para mi tratamiento. Dinero por silencio. Dinero por una novia rota que aún podía lucir bien en las fotos. Salí de la clínica con una receta de antidepresivos y un odio que crecía como hiedra venenosa. En el metro de vuelta a Chamberí, entre el hedor a sudor y perfume barato, decidí que la boda seguiría adelante. Pero no como ellos imaginaban. Empecé a documentar todo, correos, mensajes, fotos de las pastillas. Contacté a un abogado en Chueca, un tipo discreto llamado Miguel que había defendido a víctimas de abuso familiar. Esto es manipulación psicológica, me dijo, hojeando mis notas. Podrías demandarlos. Pero si quieres algo más personal, ten cuidado. La venganza deja cicatrices. No quería demandas. Quería sangre. No literal, aún no. Quería que sintieran el vacío que me habían impuesto. Comencé con Álvaro, le envié fotos mías de antes, con curvas y sonrisas genuinas. Recuérdame así, escribí. Él respondió con promesas vacías. Luego, a mi madre, un paquete con las pastillas y una nota. Gracias por el regalo. Lo usaré en tu funeral. Ella me llamó histérica, pero yo ya había bloqueado su número. La primavera madrileña florecía con jacarandas violetas, pero mi jardín interior era un desierto. Laura, mi única aliada, me arrastró a una terapia de grupo en un centro de Malasaña. Allí,
Entre mujeres con cicatrices de cuchillas y ojos vacíos, hablé por primera vez. Me obligaron a adelgazar para una boda que ni siquiera quiero ya. Una de ellas, una andaluza llamada Rosa con tatuajes de rosas marchitas, me tomó la mano. La venganza no cura, Elena. Pero el perdón. Tampoco siempre. Le creí a medias. ¿El perdón era para los débiles? Yo me había vuelto fuerte, huesuda y afilada como una navaja. A medida que mayo avanzaba, los preparativos se aceleraban. Invitaciones de pergamino con sellos de cera, flores de peonía para el ramo, un DJ de Ibiza para la fiesta post-ceremonia. Álvaro intentaba reconectar cenas románticas en rooftops de Gran Vía, donde me alimentaba con cucharadas de caviar como si yo fuera un niño enfermo. Come, mi amor. Por nosotros. Yo comía, pero vomitaba en los baños de mármol, limpiando cada rastro con toallitas perfumadas. Mi cuerpo era un campo de batalla, y yo, la general que perdía terreno. Una semana antes de la boda, el twist que no esperaba llegó como un rayo en cielo claro. Encontré en el bolsillo de la chaqueta de Álvaro, olvidada en el perchero, una ecografía. 4 meses. Un feto diminuto, con el latido marcado en negro y blanco. Firmada por Sofía López, la rubia de las curvas. Mi mundo se inclinó. No era solo traición, era un futuro robado. Lloré hasta que no quedaron lágrimas. Y luego, en la quietud de la medianoche, saqué la caja de zapatos. Las pastillas miraban hacia mí, prometiendo furia. Llamé a Miguel, el abogado. Quiero el divorcio. Y quiero que duela. Pero el divorcio era demasiado limpio. Quería caos. Planeé la boda como un funeral, invitaría a todos. Les mostraría la corona de espinas que me habían clavado. Y en el altar, con el órgano retumbando como un corazón moribundo, soltaría la bomba. La ecografía, proyectada en la pantalla para los invitados VIP. Las pastillas, esparcidas como confeti envenenado. Mi familia, expuesta como los parásitos que eran. Los Ruiz, despojados de su fachada de nobleza. Sin embargo, el destino, ese cabrón caprichoso, tenía otros planes. 2 días antes, mi madre sufrió un infarto. No por las pastillas aún no, sino por el estrés de mi recuperación. La encontré en el hospital Gregorio Marañón, pálida como un sudario, con tubos en la nariz. Elena. Lo siento, murmuró cuando me vio. Mi padre, derrumbado en la silla, solo balbuceó, hija, cancela la boda. No podemos más. Por un segundo, el odio titubeó. ¿Era esto karma? ¿O solo el comienzo de la cadena? No cancelé. Al contrario, aceleré. Álvaro, ajeno a todo, me mimaba con masajes en un spa de barrio de Salamanca. Serás la novia más bella de Madrid, decía. Yo sonreía, imaginando su rostro cuando viera la verdad. La noche antes de la boda, sola en mi apartamento, me miré al espejo. 49 kilos. 1 kilo ganado en venganza. Tomé una pastilla, solo una, para calmar el temblor en las manos. El mundo se agudizó, colores vibrantes, pulsos acelerados. Mañana, pensé, pagarán. El día de la boda amaneció con un sol que quemaba las aceras de Madrid como si el cielo mismo aprobara el espectáculo. Me desperté en el Hotel Evan, en un suite pagado por los Ruiz, con el vestido colgado como un verdugo espera a su víctima. Mi reflejo en el espejo de cuerpo entero era el de una extraña, delgada, pero con una curva rebelde en las caderas que el corsé no podía domar del todo. Perfecta, me dije, aunque el halago sonaba hueco. Bajé al salón de desayuno, donde mi madre, ya dada de alta pero frágil como porcelana rota, me esperaba con un té de manzanilla. Hija, estás radiante. Olvídalo de ayer. Hoy es tu día.
Olvidar. Como si el infarto fuera un error de cálculo en la receta de su ambición. Mi padre, con ojeras como surcos en un campo seco, me besó la frente. Sé feliz, Elena. Feliz. La palabra me provocó náuseas. Tomé un sorbo de zumo de naranja, sintiendo el ácido corroer mi garganta. Afuera, limusinas negras esperaban como carrozas fúnebres, listas para llevarnos a la Almudena. El trayecto fue un borrón de tráfico y nervios. Mi dama de honor, Laura, me sostenía la mano, sus uñas pintadas de rojo sangre contrastando con mi palidez. Si quieres huir, dímelo. Tengo el coche listo. Sonreí, pero mis ojos eran de hielo. No huyo, Laura. Atacó. Ella no preguntó más, sabía que el fuego en mí ardía demasiado caliente para apagarlo con palabras. La catedral se erguía imponente, con sus torres góticas arañando el cielo azul. Invitados ya llenaban los bancos, tíos lejanos de La Rioja con trajes de lana pese al calor, amigas de la universidad fingiendo sonrisas, y la élite madrileña políticos, banqueros, actrices de telebasura charlando en susurros sobre el menú del banquete. La marquesa Isabel, en un traje de Chanel azul marino, me recibió en la sacristía con un abrazo de víbora. Querida, estás adecuada. Álvaro te espera en el altar. No lo hagas esperar. Adecuada. La palabra me cortó como vidrio. Caminé por el pasillo central al son del órgano, que tocaba el canon de Pachelbel con notas que vibraban en mi pecho como latidos ajenos. 300 pares de ojos me devoraban, admiración fingida, envidia velada, y en el fondo, lástima por la novia que parecía un junco a punto de quebrarse. Álvaro, de pie junto al sacerdote, con su smoking negro impecable y el pelo peinado hacia atrás, me miró con ojos que brillaban de posesión. Eres mía, parecieron decir. Yo alcé el velo, dejando que la luz del vitral tiñera mi rostro de rojo y oro, como sangre y fuego. La ceremonia fue un ritual vacío, votos recitados como guiones de telenovela, anillos deslizados con manos temblorosas, la mía por rabia, la suya por costumbre, y un beso que sabía a cenizas. Te amo, Elena, murmuró contra mis labios. Mentiroso. Cuando el sacerdote anunció pueden besarse, el aplauso estalló como truenos lejanos. Pero yo no aplaudí. En mi bolso de novia, escondido bajo el ramo de rosas blancas, ardía la ecografía. Mi arma. El banquete en el Palacio de los Duques de Medinaceli era un derroche de opulencia, mesas con cristalería de Baquea, centros de flores importadas de Holanda, y un catering que servía jamón ibérico cortado al momento por un maestro cortador de Trevélez. Brindis tras brindis, copas de Rioja Reserva que fluían como ríos de oro líquido. Sentada a la mesa principal, flanqueada por Álvaro y sus padres, fingí risas ante los chistes de un primo banquero sobre esposas que engordan después de la luna de miel. Mi madre, al otro lado, me lanzaba miradas de triunfo, ignorante del abismo que se abría bajo sus pies. El primer corte del pastel, un artefacto de 7 pisos con glaseado de vainilla y fresas, fue el momento. Álvaro y yo, con la espada ceremonial en manos, posamos para los fotógrafos de Hola. Corten juntos, gritó el maitre. Lo hicimos, y el bizcocho cedió con un suspiro dulce. Pero mientras el flash parpadeaba, saqué la ecografía del bolso y la clavé en la tarta como un puñal. El papel se hundió en la crema, manchándose de rosa. Silencio. Luego, el caos. ¿Qué demonios es eso?, espetó la marquesa, levantándose tan rápido que volcó su copa. El vino tinto salpicó el mantel como sangre. Álvaro palideció, reconociendo la imagen al instante. Elena. No. Yo me volví hacia los invitados, mi voz amplificada por el micrófono del DJ.
Esto es lo que mi prometido me ha dado antes de nuestro feliz para siempre. Un hijo con otra. Mientras me obligaban a adelgazar hasta los huesos para encajar en su mundo perfecto. Gritos ahogados. Celulares sacados para grabar. Mi madre desplomándose en su silla con un gemido. Hija, estás loca. Mi padre intentó levantarse, pero el shock lo ancló. Sofía, la rubia, no estaba invitada aún, pero su fantasma flotaba en el aire como humo. Álvaro me agarró el brazo, sus uñas clavándose en mi piel. Basta, Elena, estás destruyendo todo. No, respondí, arrancándome de su agarre. Tú lo destruiste primero. La marquesa chilló, llamando a seguridad. 2 gorilas de traje negro avanzaron, pero Laura, mi ángel guardián, se interpuso con un grito, tóquenla y les demando por agresión. El salón era un avispero, mujeres tapándose la boca, hombres murmurando sobre escándalos que alimentarían las columnas de Sociedad por meses. Saqué entonces las pastillas, esparciéndolas sobre la mesa como confeti maldito. Esto es lo que me dieron para mejorar. Anfetaminas. Robadas del mercado negro. Gracias, madre. Mi madre sollozó, negándolo todo. Era por tu bien. Bien. La palabra que justifica infiernos. Álvaro me miró con odio puro, el amor evaporado como rocío matutino. Eres una loca, Elena. Una puta celosa. Sus palabras me azotaron, pero no sangré. En cambio, reí. Una risa rota, que resonó en el salón como un eco de locura. ¿Celosa de una embarazada de 24? No, Álvaro. Estoy liberada. La policía llegó media hora después, alertada por un invitado histérico. No por violencia aún, sino por alteración del orden público. Me esposaron en el jardín del palacio, bajo las estrellas indiferentes, mientras flechas de paparosis iluminaban la noche como fuegos artificiales. Álvaro gritó desde la puerta, te arrepentirás. Mi respuesta fue un susurro para el viento. Ya lo hago. Pero tú lo harás más. En la comisaría de Sol, con el vestido de novia arrugado y manchado de tarta, Miguel, mi abogado, apareció como un salvador. Fue legítima defensa emocional, argumentó ante el inspector, un madrileño hastiado con bigote gris. Manipulación familiar documentada. Me soltaron con una multa por disturbios y una orden de alejamiento mutuo con Álvaro. Pero el daño estaba hecho. Al amanecer, los titulares de El País Digital rezaban, boda millonaria en Madrid termina en escándalo, novia acusa a novio de infidelidad y familia de abuso. Regrese a mi apartamento en Chamberí, donde el ramo marchito yacía en el suelo como un cadáver floral. Llamadas de periodistas, mensajes de amigos falsos, y un silencio ensordecedor de mi familia. Mi madre, de vuelta en el hospital con taquicardia, me envió un SMS, nos has matado a todos, Elena. Eres un monstruo. Monstruo. Sí, lo era. Y me gustaba el reflejo. Pero la venganza no termina con un clímax, es una serpiente que se enrosca, apretando más con cada espiral. 2 semanas después, Álvaro demandó el divorcio no anulación. Divorcio. Para salvar apariencias. Pidió la custodia de... Nada, pero si la mitad de mis ahorros, que eran patéticos comparados con su fortuna. Sofía dio a luz prematuro, un niño sano que él reconoció en secreto en una clínica de Barcelona. Lo supe por Laura, que hackeó Dios sabe cómo sus correos. Yo, meanwhile, empecé terapia de verdad. No la de grupo, sino con una psicóloga en retiro, una mujer llamada Ana con ojos que veían a través de las mentiras. La rabia te salvó, Elena, pero ahora te consume. Le conté todo, el vacío, el odio, el kilo ganado que aún me atormentaba. Ella asintió, sin juicio. La venganza es un espejo.
Te muestra lo que odias en ti misma. ¿Odiarme a mí? ¿Por ser débil? ¿Por creer en cuentos de hadas madrileños? El trabajo un puesto de editora junior en una revista de moda. Irónico. No se volvió insoportable. Colegas susurrando a mi paso. Jefes ofreciendo baja por estrés. Renuncié, cobrando un finiquito que me permitió alquilar un piso pequeño en Malasaña, lejos de las sombras de Chamberí. Allí, entre grafitis y bares de vermú, empecé a reconstruirme. Comí paella en la fondona, sin contar calorías. Corrí por el Parque del Retiro, sintiendo mis músculos responder por primera vez en años. Pero las noches eran batallas, sueños donde Álvaro me ahogaba en vino tinto, o mi madre me inyectaba pastillas con jeringas oxidadas. Un mes después del escándalo, el primer golpe de la cadena llegó. Mi padre, siempre el silencioso, vendió el piso de lavapiés para pagar deudas médicas de mi madre. Nos mudamos a un pueblo en Castilla. Me dijo por teléfono, voz ronca. No podemos mirarte a la cara, Elena. Se fueron sin despedida, dejando atrás el barrio que olía a mi infancia. Lloré esa noche, no por ellos, sino por la niña que fui, la que jugaba a las bodas con muñecas rotas. Álvaro, por su parte, se refugió en La Rioja, administrando viñedos como si el mundo no ardiera. Pero ardía. La prensa sensacionalista Hola. Lecturas destapó el afer con Sofía. Y con él, trapos sucios de los Ruiz, evasión fiscal en bodegas. Afaires de la marquesa con un torero retirado. El marqués, humillado, sufrió un derrame que lo dejó en silla de ruedas. Karma, susurré al leer la noticia en un cibercafé de Fuencarral. Sin embargo, el odio no se apaga solo. Empecé a planear la segunda fase, no contra Álvaro directamente, sino contra el sistema que lo sostenía. Contacté a un periodista freelance, un tipo cínico llamado Javier de El Confidencial, que olfateó sangre. Le di documentos, facturas de las pastillas, correos de mi madre presionando, audios grabados en secreto de Álvaro admitiendo el control. Esto es dinamita, dijo, fumando un ducados en su oficina desordenada de Callao. ¿Pero por qué ahora? No has tenido suficiente. Suficiente sería si ellos lo sintieran, respondí. El artículo salió un viernes, El Imperio Ruiz, detrás de las botellas de vino. Un escándalo de control y abuso. Acciones de la empresa familiar cayeron un 15%. Protestas de feministas en la Puerta del Sol, con carteles que decían no a las novias esqueléticas. Me convertí en símbolo involuntario. Entrevistada en anónimo por La Sexta. La presión social mata, dije a la cámara, con la voz velada. Mi madre me llamó desde el pueblo, voz quebrada por el resentimiento. Nos has arruinado, Elena. Tu padre perdió todo. Vosotros me arruinasteis primero, repliqué, y colgué. Pero el vacío persistía. Ana, la terapeuta, me advirtió, la venganza es adictiva. Te come viva. Tenía razón. Empecé a ver enemigos en todas partes, la vecina que me miraba raro, el barista que servía mi café con demasiada espuma. Entonces, el segundo twist, una carta de Sofía. Encontrada en mi buzón, escrita en letra temblorosa. Elena, no quería esto. Álvaro me mintió. Dijo que te había dejado. El bebé. Es inocente. Por favor, no lo destruyas todo. Inocente. La palabra me revolvió las tripas. ¿Y yo? ¿Era yo la villana ahora? Quemé la carta en el fregadero, viendo las llamas danzar como demonios. Pero la semilla de duda se plantó. Verano dio paso al otoño, con hojas doradas cubriendo las plazas de Madrid como un manto de olvido. Yo trabajaba freelance, escribiendo artículos sobre body positivity para blogs nicho, ganando lo justo para el alquiler y las sesiones con Ana. Álvaro se casó en secreto con Sofía en una capilla de Logroño,
Fotos filtradas mostrando una novia radiante con curvas que yo envidiaba en secreto. El niño, un varón llamado Mateo, crecía en brazos de niñeras mientras sus padres posaban para prensa rosa. La rabia mutó en algo más oscuro, obsesión. Seguí sus vidas en redes, cuentas privadas hackeadas por un favor de Laura. Vi a Álvaro en eventos, sonriendo con copas en mano, mientras yo contaba calorías por inercia. Un día, impulsiva, conduje a La Rioja en mi viejo Seat Ibiza, deteniéndome en los viñedos familiares. El aire olía a tierra fértil y uvas maduras, pero yo solo veía veneno. Me colé en la bodega principal, disfrazada de turista, y vertí un bayel de laxante en un barril de reserva inofensivo, pero suficiente para arruinar un lote y costar miles. No me atraparon. Pero el sabotaje me dejó vacía. De vuelta en Madrid, vomitaba no por dieta, sino por asco a mí misma. Ana me lo dijo claro, estás atrapada en su ciclo, Elena. Rompe el lazo o te ahogará. Romper. Fácil de decir. Difícil cuando el odio es lo único que te mantiene en pie. Navidad llegó de nuevo, y con ella, una invitación inesperada, mi padre, desde el pueblo, quería verme. Solo nosotros tres, escribió. Para cerrar heridas. Dudé, pero el peso de la soledad me empujó. Conduje bajo lluvia torrencial, llegando a un cortijo destartalado en Soria, donde el viento aullaba como lobos. Mi madre, más delgada que yo en mis peores días, me abrazó con huesos que crujían. Perdóname, hija. Mi padre sirvió vino casero, ojos húmedos. Hablamos horas, confesiones de pobreza que los había roto, ambición que los había cegado. Lloramos, reímos incluso, recordando lavapiés. Pero al amanecer, mientras dormía en la cama de mi infancia reconstruida, oí susurros. Mi madre al teléfono, sí, Álvaro. Ella vino. Está arrepentida. Podemos arreglarlo. Traición otra vez. El ciclo. Me fui sin despedida, dejando una nota, la sangre no se lava con mentiras. De regreso, el odio cristalizó. No más sabotajes pequeños. Planeé el golpe final, demandar a los Ruiz por daños psicológicos, usando todo como evidencia. Miguel sonrió al verme. Esto les costará millones. Pero en el fondo, sabía que el dinero no curaba. Nada curaba del todo. El invierno madrileño se clavaba en los huesos como agujas heladas, y mi alma era un páramo nevado donde nada crecía. Tras la traición en Soria, corté todo lazo con mi familia, números bloqueados, cartas devueltas, un muro invisible más alto que las murallas de Ávila. Me mudé a un estudio en La Latina, entre tabernas con olor a callos y guitarras flamencas que sonaban hasta la madrugada. Allí, rodeada de libros de Simone de Beauvoir y Virginia Woolf, regalos de Laura para empoderarme, empecé a escribir mi versión, no un artículo, sino un libro. Huesos de cristal, la boda que me rompió. Anónimo, al principio, pero con detalles que delatarían a cualquiera familiarizado con el escándalo. Escribir era catarsis y veneno. Cada página sangraba verdades, el primer bocado forzado en zanahoria rallada, el sabor metálico de las pastillas en la lengua, el vacío en la cama cuando Álvaro mentía sobre sus reuniones. Mandé el manuscrito a una editorial indie en Barcelona, que lo aceptó con entusiasmo. Es crudo, Elena. Real. Venderá. Real. Sí. Como la costra en mi muñeca, donde me había arañado en un arrebato de furia. Mientras el libro se editaba, la vida cotidiana se volvió una farsa. Trabajaba en una librería de segunda mano en Puerta del Sol, recomendando novelas de Paloma Sánchez de Garnica a turistas despistados, mientras mi mente tramaba. Javier, el periodista, me mantenía al tanto, los Ruiz estaban al borde de la quiebra, con inversores retirándose como ratas de un barco hundiéndose.
Tu artículo fue el detonante, me dijo en un bar de Moncloa, brindando con cañas. Pero hay más. Sofía quiere hablar contigo. Sofía. La rubia. La madre del hijo que no era mío. Dudé. Pero la curiosidad o el masoquismo ganó. Nos encontramos en un café discreto de Conde Duque. Ella con el bebé en un carrito. Yo con guantes para ocultar mis manos temblorosas. Mateo era un bulto rosado, durmiendo con puños cerrados como un boxeador diminuto. Sofía. Agotada pero hermosa, con ojeras que no le quitaban el brillo a sus ojos verdes. No te odio, Elena, empezó, removiendo su latte con nervios. Álvaro nos usó a las dos. Me dijo que estabas enferma, que el matrimonio era un error. Enferma. Otra vez la etiqueta. La escuché, sorbiendo un chocolate caliente que quemaba mi garganta. Contó su historia, una modelo de bajo presupuesto, seducida por promesas de estabilidad, abandonada cuando el escándalo estalló. El niño. No tiene nada. Álvaro apenas lo ve. Compasión brotó, traicionera. Le di mi número. Si necesitas ayuda, llámame. Salí de allí con el corazón revuelto, preguntándome si la venganza incluía piedad. Pero la piedad duró poco. Una semana después, mi madre apareció en la puerta de la librería, envuelta en un abrigo raído que olía a naftalina. Elena, por Dios. Tu padre está muriendo. Cáncer de pulmón. Estadio 4. Diagnosticado tarde por falta de seguro tras la venta del piso. El pueblo en Soria era un olvido. Médicos que atendían en turnos eternos. Vuelve a casa. Álvaro ofrece dinero para el tratamiento. Dinero. Siempre el cebo. La odié más por eso. Por usar la muerte como arma. Dile a Álvaro que se lo meta por donde le quepa. Escupí. Mientras clientes curiosos fingían hojear revistas. Ella lloró, pero sus lágrimas eran ríos secos. Me fui al retiro, caminando bajo plátanos desnudos, hasta que encontré un banco donde sollozaba hasta el agotamiento. ¿Matar a mi padre con indiferencia? No. Pero ayudar significaba rendirme. Llamé a Miguel esa noche. Quiero acelerar la demanda. Incluye a mi familia como cómplices. Él advirtió, esto es guerra total. Elena. No hay vuelta atrás. Guerra. Perfecto. Preparé evidencias, diarios de mi dieta, testimonios de Laura y el nutricionista, incluso un informe médico que ligaba mi arritmia a las anfetaminas. El juzgado de familia en Madrid programó la primera audiencia para febrero, en una sala fría con retratos de jueces muertos mirándonos con desdén. La audiencia fue un circo. Álvaro, con traje gris perla y corbata de seda, juró amor eterno mientras mentía sobre mi inestabilidad mental. Su abogado, un tiburón de despachos en castellana, presentó contrademandas, difamación, daños a la reputación. Mi madre testificó. Voz trémula, solo quería lo mejor para ella. Lo mejor. Ja. El juez, una mujer de 50 con gafas de montura roja, escuchó todo con cejas arqueadas. Señora Vargas, coaccionó a la demandante con sustancias controladas. Mi madre balbuceó, y yo vi el pánico en sus ojos. Álvaro me miró una vez, durante el receso, en el pasillo con olor a café rancio. Esto te destruirá más que a mí. Siseo. Estás obsesionada. Obsesionada. Tal vez. Pero él era el centro de mi universo negro. Respondí con una sonrisa. Duerme con un ojo abierto. Amor. La demanda avanzaba. Pero el cáncer de mi padre no esperaba. En martes 2. Recibí la llamada. Metástasis al hígado. Volé a Soria tren esta vez. Para ahorrar, encontrándolo en una cama de hospital rural, tuvo serpenteando como raíces malignas. Hija, murmuró, piel amarilla como vino viejo. Mi madre dormía en una silla, exhausta.
Nos quedamos solos, y por primera vez, hablamos sin barreras. Perdóname por no protegerte, dijo, apretando mi mano. Quería darte un futuro mejor. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Lo intentaste, papá. Pero el precio fue demasiado alto. Lo velé hasta el final. 3 días de agonía compartida. El funeral fue en el cementerio del pueblo, bajo un cielo plomizo, con vecinos que murmuraban sobre la hija de Madrid que trajo la desgracia. Enterramos a mi padre bajo un olmo centenario, y con él, una parte de mi rabia. Pero no toda. Mi madre, viuda y rota, me suplicó, quédate. Reconstruyamos. No hay nada que reconstruir, dije. Y me fui, dejando atrás un equipaje de culpa que pesaba más que cualquier dieta. De vuelta en Madrid, el libro salió. Huesos de cristal, escalolistas de Amazon en semanas. Reseñas que me llamaban valiente y devastadora. Entrevistas en podcast de feminismo, donde ocultaba mi voz con moduladores. Dinero entró, royalties que pagué deudas y contraté un detective privado para vigilar a Álvaro. Informes semanales, él bebiendo en exceso. Discusiones con Sofía. Negligencia con el niño. Está cayendo, me dijo el detective. Un ex poli con cicatrices en las manos. Pero necesita un empujón. El empujón llegó en forma de anónimo. Envié copias del libro a inversores clave de los Ruiz, con pasajes subrayados sobre el control familiar. Un accionista mayoritario vendió, hundiendo las acciones otro 20%. Álvaro me llamó, el primer contacto en meses, voz ebria y furiosa. Maldita seas. Elena, ¿esto eres tú? ¿Destruirnos por orgullo? No es orgullo, respondí calmada. Es justicia. Colgué, pero su voz ecoó en mis pesadillas. Sofía me contactó de nuevo, esta vez desesperada. Álvaro nos pega. Elena. Al niño no, pero a mí. Por favor, ayúdame. El corazón se me retorció. ¿Era esto la cadena? Mi venganza rebotando en inocentes. La cité en mi piso, ofreciéndole café y un hombro. Lloró contando golpes, moretones escondidos bajo maquillaje. Quería dejarlo. Pero el dinero. Le di contactos de refugios en Madrid. Dinero de mis royalties. Vete. Por Mateo. Ella asintió. Y por un momento, me vi en ella, víctima convertida en cómplice. Pero la duda duró poco. Descubrí que Sofía había filtrado detalles del libro a la prensa, minimizándome como la loca obsesionada. Traición doble. La confronté por mensaje, ¿por qué? Su respuesta, supervivencia. Álvaro me pagó. Supervivencia. La excusa universal. Juré no intervenir más. Que se ahogaran solos. La primavera trajo el veredicto del juicio, los Ruiz pagaron 200.000 euros en daños. Más costas. Mi madre, citada como testigo hostil, recibió una multa por coacción leve. El dinero llegó como un bálsamo amargo, invertido en terapia y un curso de escritura en la Universidad Complutense. Pero la victoria era hueca. Caminaba por Gran Vía, multitudes arremolinándose como fantasmas, y me sentía invisible. ¿Quién era Elena sin el odio? Entonces, el tercer twist, una prueba de ADN anónima, enviada por correo. Abrí el sobre con manos temblorosas, 99.9% de compatibilidad. Mateo era mío. No biológicamente imposible, pero el informe detallaba una fertilización in vitro secreta. Óvulos míos robados en la clínica durante mi chequeo. Inseminados con semen de Álvaro. Un plan de respaldo de la marquesa, para asegurar la línea familiar si yo fallaba. Horror me invadió. Náuseas que me doblaron sobre el fregadero. Me habían usado como fábrica. Mi cuerpo violado en secreto. Llamé a Miguel. Voz quebrada. Demanda nueva. Custodia. Y cargos criminales.
El infierno se reabrió, pero esta vez, con fuego purificador. Mateo. Mi hijo no nacido en espíritu. Era la clave. La venganza ya no era personal, era maternal. Feroz como una leona herida. El descubrimiento del robo de óvulos me transformó en una fiera acorralada, con garras afiladas y ojos que no parpadeaban ante la oscuridad. Madrid, esa bestia de hormigón y neón, se volvió mi jungla, cada esquina un posible testigo, cada sombra un aliado en mi cruzada. Miguel, mi abogado, se convirtió en general, esto es bioterrorismo familiar. Elena. Podemos hundirlos legalmente. Contratamos expertos forenses, reconstruyendo la traición desde la clínica de chequeo donde Álvaro me había internado. El médico, un lacayo de los Ruiz, confesó bajo presión órdenes de la marquesa. Por si la novia no cumple. Cumplir. Como un electrodoméstico defectuoso. La demanda se amplió, violación reproductiva, fraude médico, conspiración. El juzgado rugió con la noticia. Filtrada por Javier, escándalo Ruiz, robo de óvulos en boda millonaria. La marquesa, postrada en su mansión de La Moraleja, sufrió un colapso nervioso. Rumores de suicidio frustrado circularon en WhatsApp de la alta sociedad. Álvaro, ahora un espectro demacrado en fotos paparazzi, demandó contrademanda, alegando delirios de la ex. Delirios. Me reí al leerlo, sorbiendo un vino tinto en un bar de la Latina irónico. Rioja barata que sabía a traición. Sofía, enterada por el escándalo, me llamó histérica. Mateo es de tus óvulos. Álvaro lo sabía y no me dijo. Su voz se quebró en sollozos. Lo amo, pero esto es monstruoso. Le ofrecí asilo en mi piso. Llegó esa noche, con el bebé envuelto en una manta raída, huyendo de un Álvaro que, ebrio, había roto platos en su ático. Protégeme, suplicó. Por primera vez, LAV y no como rival, sino como hermana en el infierno. Cuidar a Mateo fue un bálsamo y una daga. Sus ojos, verdes como los de Sofía pero con mi forma de almendra, me miraban con inocencia que desarmaba. Lo acunaba por las noches, cantando nanas andaluzas que mi abuela tarareaba en lavapiés, mientras lágrimas calientes mojaban su cabecita. Eres mío, le susurraba. Mío por derecho robado. Sofía y yo compartíamos el estudio, ella dormía en el sofá, yo en la cama con el niño entre medias. Hablábamos hasta el alba de sueños rotos, de hombres que coleccionan mujeres como botellas de vino, forjando una alianza frágil como cristal. Pero la alianza se probó pronto. Álvaro irrumpió un mediodía, aporreando la puerta con puños que olían a colonia cara y desesperación. «Devuélveme a mi hijo», rugió. Sofía se acurrucó en la esquina. Mateo llorando en mis brazos. Abrí una rendija, cadena puesta. No es tuyo. Es nuestro. Sus ojos, inyectados en sangre, me escupieron veneno, loca. Siempre lo fuiste. Te daré lo que quieras. Pero el niño se queda conmigo. Negocié en el umbral, firma la custodia compartida. Y te doy paz. Firmó, temblando, bajo la mirada de un vecino que grababa todo para YouTube. La custodia llegó en junio, en una audiencia donde el juez, el mismo de cejas arqueadas, dictaminó, dada la evidencia de manipulación. La señora Vargas tendrá derechos parentales plenos. Álvaro salía hecho una furia, prometiendo apelaciones. Pero el daño a su imagen era irreversible, portadas de ABC con titulares como el heredero que robó un futuro. La empresa familiar se desmoronó, subastas de viñedos en La Rioja, empleados despedidos que maldecían el nombre Ruiz en foros online. Mi madre, sola en Soria, me escribió cartas que no abrí al principio. Perdóname. ¿Tu padre me lo advirtió? Finalmente, una tarde de tormenta, la visité.
El cortijo era un fantasma, polvo en los muebles, fotos de familia cubiertas de telarañas. Ella, encorvada como una bruja de cuento, me sirvió té de hierbas amargas. Fui ambiciosa, Elena. Quería borrar nuestra pobreza con tu boda. Confesó todo, las pastillas compradas en un antro de Usera, las mentiras a mi padre para protegerlo. Lloramos juntas. No por perdón, sino por duelo compartido. Ayúdame a morir digna, pidió. Le pagué un jaspas en Madrid, cerca pero no demasiado. Vive primero, le dije. Ella asintió, ojos apagados. El verano fue de reconstrucción tentativa. Sofía y yo mudamos a un piso más grande en Chamberí irónico, volviendo al epicentro, con un cuarto para Mateo lleno de juguetes de El Rastro. Trabajé en la segunda edición del libro, añadiendo capítulos sobre maternidad robada. Entrevistas en TVE, donde mi rostro ya no se ocultaba, la venganza me dio justicia, pero el amor me dio vida. Mateo gateaba a mis pies, balbuceando Marma, y por primera vez, el espejo no mentía. Pesaba 55 kilos, curvas suaves que abrazaba con manos gentiles. Pero los twists no cesan en dramas como el mío. En agosto, Javier me alertó, Álvaro planea algo grande. Una demanda internacional por calumnias. Investigamos, él, desde un exilio autoimpuesto en Marbella. Había vendido secretos familiares a un tabloide británico, torciendo la historia para pintarme como la villana obsesiva. Robó mi hijo. Título Sesan, con fotos mías acunando a Mateo manipuladas para parecer posesiva. El backlash fue feroz, trolls en Twitter llamándome bruja barrenadora, amenazas en mi buzón. El miedo se instaló como un huésped no invitado. Sofía, aterrada, sugirió huir a su Andalucía natal. Allí estaremos seguras. Dudé. Madrid era mi campo de batalla, no un lugar para rendirse. Pero una noche, con Mateo Fideish llorando, el pánico ganó. Empaqué maletas, pañales, libros, el collar de mi padre, un crucifijo de plata que había guardado como talismán. Condujimos al sur bajo estrellas indiferentes, llegando a un cortijo prestado cerca de Ronda, donde olivos centenarios custodiaban secretos. Allí, en el calor andaluz que olía a jazmín y tierra roja, la venganza mutó en supervivencia. Sofía encontró trabajo en una tienda de artesanías. Yo escribí freelance para revistas sevillanas. Mateo creció bilingüe, chapurreando andaluz con ese ceceo encantador. Pero Álvaro no olvidaba. Cartas de abogados, llamadas bloqueadas, un detective que rondaba el pueblo como un cuervo. Quiere al niño, me advirtió Miguel por Zoom. Apela a tratados europeos. El clímax se gestó en octubre, cuando Álvaro apareció en Ronda. No solo, con matones pagados, irrumpiendo en el cortijo al atardecer, cuando el sol teñía las colinas de sangre. «Dame a mi hijo», gritó, empujando la puerta astillada. Sofía chilló. Mateo en mis brazos. Lo enfrenté en el patio de tierra, con una pala de jardinero en mano, no para golpear. Aún no. No es tuyo. Nunca lo fue. Sus ojos, vidriosos por el alcohol, se llenaron de lágrimas falsas. Por favor, Elena. La familia. La línea. Familia. La palabra que lo justificaba todo. Los matones avanzaron, pero el ruido alertó a vecinos, un viejo malajeño con escopeta de caza, mujeres gritando por la Guardia Civil. Álvaro retrocedió, maldiciendo, esto no acaba aquí. La policía llegó, esposándolo por allanamiento. En la comisaría de Ronda, bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas, confesó fragmentos, el robo de óvulos, las mentiras a Sofía, incluso un plan para desaparecerme si la demanda escalaba. Lo soltaron bajo fianza, pero el daño era mortal. Extraditado a Madrid por cargos federales, enfrentó juicio por fraude reproductivo.
La marquesa, testigo clave, colapsó en el estrado, admitiendo que quería un heredero puro. Puro. Como vino sin impurezas. El veredicto, 10 años. Más indemnizaciones millonarias. Sofía obtuvo divorcio rápido. Y Mateo, nuestro Mateo, quedó bajo custodia compartida. Pero en la práctica, nuestro. Regresamos a Madrid en noviembre, con hojas caídas como confeti de victoria. Mi madre, en el Jaspas, me sonrió débilmente al visitarla. Lo lograste, hija. Sin mí. Murió una semana después, en paz, dejando una carta, sé la madre que no fui. La leí en el retiro, con Mateo correteando a mis pies, y lloré por fin de cierre. Pero el drama no termina con justicia, deja ecos. Álvaro, en prisión de Soto del Real, me escribe cartas, arrepentimiento, promesas de cambio. Las quemo sin leer. Sofía y yo, aliadas improbables, creamos a Mateo en un piso luminoso de Salamanca irónico, reclamando su territorio. Él crece fuerte, ajeno a las sombras que lo concibieron. Escribo esto ahora, en diciembre, con nieve temprana cubriendo las Cibeles. La venganza me dio a mi hijo, pero me quitó la inocencia. Miro a Mateo dormir, puños cerrados contra pesadillas que no conoce, y susurro, te protegeré. Siempre. Porque en el final, la verdadera drama es el amor que nace de las ruinas. No, espera. El final no es tan limpio como las novelas baratas que vendía en la librería de Sol. La nieve de diciembre 2025 cubre Madrid como un sudario, pero bajo ella, las raíces del odio aún palpitan. Después del juicio, con Álvaro pudriéndose en Soto del Real, un aristócrata entre ladrones comunes. ¡Qué ironía! Pensé que el ciclo se rompería. Mateo crecía. Un torbellino de 2 años con rizos oscuros y risa que disipaba sombras. Sofía y yo, en nuestra tregua maternal, navegábamos la maternidad como supervivientes de un naufragio. Turnos de noches en vela, pañales que olían a inocencia, y cenas de tortilla de patatas compartidas en la cocina diminuta de Chamberí. Pero la venganza, como el vino Ruiz que tanto amaban, envejece y se agrieta. En enero, llegó la primera grieta, una carta del abogado de Álvaro, proponiendo mediación. Quiere ver al niño, decía. Mediación. Como si años de mentiras se borraran con un apretón de manos en una sala neutral. Sofía, endurecida por los golpes pasados, rasgó la carta. Que se pudra. Yo asentí. Pero el sueño me traicionó, visiones de Mateo en brazos de un padre que lo moldearía a su imagen, tallándolo como me tallaron a mí. La rutina nos salvaba, mañanas en el parque de El Buen Retiro, donde Mateo perseguía patos con palos, riendo con esa pureza que duele. Sofía trabajaba en una galería de arte en Huertas, vendiendo óleos de pintores andaluces que capturaban la pasión cruda de la vida. Yo, con royalties del libro y columnas en El País sobre trauma corporal, podía permitirme un niñero 2 tardes por semana, una ecuatoriana llamada Rosa que cantaba boleros mientras Mateo dormía. Eres fuerte, señora, me decía. Fuerte. La máscara que llevaba desde la boda. La grieta se ensanchó en febrero, con el aniversario de la boda fallida. Caminé por la Almudena, la catedral imperturbable bajo un sol pálido, y el fantasma de mi vestido blanco me envolvió. Turistas sacaban selfies ante el portal, ajenos al drama que se había desatado allí. Entré, arrodillándome en un banco de madera pulida, y recé no a Dios, sino a la Elena de antes. Perdóname, susurré. El órgano practicaba un requiem. Notas graves que vibraban en mi pecho como arritmias olvidadas. Sofía notó mi silencio esa noche, mientras preparábamos espaguetis con albóndigas receta de su abuela malagueña. Otra vez pensando en él. Asentí, vertiendo salsa tomate que salpicó como sangre. No en Álvaro. En lo que nos hizo.
Hablamos hasta medianoche. Mateo roncando en su cuna, de miedos a que el ciclo se repitiera. De cómo criar a un niño sin veneno en las venas. Amor incondicional, dijo ella. Eso es nuestra venganza final. Pero el amor incondicional tropieza con la realidad. En martes 2, Mateo enfermó, una fiebre alta que lo dejó temblando como hoja en vendaval. Lo llevamos al Niño Jesús, donde pediatras con batas blancas pincharon y midieron. Nada grave, diagnosticaron. Estrés postraumático en el cuidador. En mí. El estrés de la guerra pasada filtrándose en mi leche. Mis abrazos. Ana, la terapeuta, lo confirmó en sesión, tu cuerpo recuerda. Elena. El trauma es hereditario hasta que lo cortas. Cortar. Fácil en teoría. En abril, acepté la mediación. Contra el consejo de Sofía. Por Mateo. Le dije. Necesitas saber que no todos los padres son monstruos. La reunión fue en un bufete de Gran Vía. Sala con vistas a la plaza de Callao, bullendo de vida. Álvaro entró esposado privilegios carcelarios. Más delgado. Con canas prematuras que lo envejecían 10 años. Sus ojos. Los mismos que una vez me prometieron eternidad. Ahora suplicaban. Solo quiero verlo. 1 hora al mes. 1 hora. Como migajas para un hambriento. Firme. Con cláusulas, supervisado. Grabado. Nada de contacto físico sin permiso. La primera visita. En un parque neutral de casa de campo. Fue un suplicio. Mateo lo miró con curiosidad, extendiendo manitas gordas hacia el extraño de traje arrugado. Álvaro lloró. Un llanto gutural que olía a derrota. Es perfecto, murmuró. Yo observé desde un banco. Corazón dividido, odio y una pizca de lástima. ¿Era esto redención? ¿O solo otro capítulo en el drama? Sofía lo tomó mal. Le das poder de nuevo. Discutimos esa noche. Voces bajas para no despertar al niño, es su padre biológico. Y tú su madre robada. La grieta entre nosotras se volvió abismo. Ella se mudó temporalmente a casa de una tía en Vallecas, llevándose ropa pero dejando a Mateo es tuyo más que mío. La soledad me golpeó como un mazazo, noches en vela con el niño pegado a mi pecho, preguntándome si la venganza había parido un vacío mayor. La prensa olfateó la mediación, publicando fotos robadas de la visita, reencuentro emotivo, la novia traicionada perdona. Perdonar. La palabra me revolvió. Llamé a Javier. Furiosa, filtra la verdad. Él dudó, Elena. Ya has ganado. Deja que muera en paz. Pero la paz era lujo para débiles. El artículo salió, detalles del robo de óvulos. Testimonios de ex empleados Ruiz describiendo un clon tóxico. Álvaro perdió la apelación de libertad condicional. El juez citó peligro para menores. Venganza dulce, pero amarga en la boca. Mi madre me visitaba en sueños. No como la mujer rota del Jaspas, sino como la carcelera de antaño, mírate, Elena. Sola con un niño que no pediste. Despertaba sudando, comprobando que Mateo respiraba. En mayo, con el calor subiendo como fiebre, empecé a salir, cenas con Laura en terrazas de Chueca, donde el vino blanco fluía y las risas ahogaban recuerdos. Conocí a un tipo, un profesor de literatura en la Complutense llamado Diego, con barba desaliñada y ojos que leían como libros abiertos. Tu libro me cambió, dijo en nuestra primera cita, en un mesón de la Latina. Cambiado. Por primera vez. No quise herir. Pero el pasado es un perro que muerde la mano que lo alimenta. En junio. Sofía regresó. No reconciliada, sino rota. Álvaro me contactó en prisión. Quiere que testifique contra ti. Contra mí. Por celos. Por control. La confronté en el piso. Mateo jugando con bloques en el suelo. Después de todo. Ella sollozó, me pagó. Necesito dinero para mi madre enferma. Traición.
La eterna compañera. La eché, pero no antes de que Mateo gritara tía, rompiéndome el corazón. Sola de nuevo, con Diego como ancla tentativa. Planeé el contraataque. Miguel presentó cargos contra Sofía por conspiración. Ella huyó a Málaga, abandonando derechos parentales en un papel tembloroso. Mateo, ahora solo mío legalmente, se convirtió en mi mundo entero. Pero el mundo de un niño es frágil. Empezó a tener terrores nocturnos, llamando papá en la oscuridad. Lo llevé a terapia infantil, donde una psicóloga de voz suave dijo: necesitas raíces, Elena. No solo venganza. Raíces. Las mías estaban podridas. En julio, con Madrid ahogándose en calor, visité a Álvaro en prisión. No por piedad, sino por cierre. La sala de visitas olía a desinfectante y desesperación, rejas. Guardias con walkies. Familias rotas susurrando. Él se acercó. Manos encadenadas tintineando como campanas fúnebres. Elena. Gracias por las visitas al niño. Mentira. Yo las había cancelado tras lo de Sofía. No vine por gracias, dije. Vine a decirte que gané. Tú perdiste todo. Sus ojos se endurecieron. El Álvaro de la boda asomando. No ganaste nada. Ese niño te atará como me ataste a mí. Atado. La palabra me heló. Salí de allí con náuseas, conduciendo errática por la M30, luces de la ciudad borrosas por lágrimas. Diego me esperó en casa, con cena casera y vino. Cuéntame, dijo. Por primera vez, lo hice todo, sin filtros. Él escuchó, sin juzgar, y al final, me besó la frente. Eres más que tu historia, Elena. Agosto trajo un respiro, vacaciones en la Costa Brava, prestadas por la editorial. Mateo chapoteó en el mar, arena pegada a sus rizos, mientras Diego y yo caminábamos de la mano por la playa de Cadaqués. Imaginemos un futuro, murmuró él, bajo un cielo estrellado. Futuro. La palabra me aterrorizaba y seducía. Pero al volver, la realidad mordió una demanda de Sofía por custodia, financiada por, adivinen, fondos Ruiz residuales, canalizados desde cuentas offshore. El juicio fue un circo renovado, Sofía, maquillada para ocultar ojeras, jurando amor maternal. Mateo es mío también. Mío también. La jueza, escéptica, pidió pruebas. Mis evidencias, correos de conspiración, testimonios de Rosa la niñera pesaron más. Gané. Pero el coste fue alto, noches de insomnio. Diego dudando si podía con esto. Te amo. Pero el drama me agota, confesó una noche. Lo perdí. No por traición, sino por fatiga. Otra pérdida en el altar de mi rabia. Septiembre. Con vendimia en La Rioja que no visité. Me hundí en trabajo, un segundo libro. Raíces robadas. Sobre maternidad forzada. Entrevistas en El Mundo, donde declaré: la venganza es un niño que crías sola. Mateo empezó guardería en Malasaña, con mochila de ositos y besos de despedida que me rompían. Te quiero, mamá. Mamá. El título que valía todas las cicatrices. Pero el clímax final acechaba. En octubre, un guardia de prisión llamó: Álvaro había intentado suicidio, cortándose venas en la celda. Dejó una nota para ti, dijo. La leí en la comisaría. Manos temblando, Elena. Me quitaste todo. Ahora te quito la paz. El niño sabrá la verdad, su madre es un monstruo. Verdad. La suya, torcida como sarmientos. No fui a verlo, en cambio. Escribí a Mateo una carta para cuando crezca. Fui rota. Pero te elegí. Sofía desapareció. Rumores de adicción en Málaga. Mi madre, desde el más allá, me visitaba en sueños aprobadores. Y yo, en noviembre, con niebla cubriendo la Gran Vía,
Encontré paz tentativa, un taller de yoga en lavapiés, donde respiraba profundo, soltando fantasmas con cada exhalación. Mateo pintaba con dedos gordos garabatos que eran mapas de un futuro sin venganza. Sin embargo, la psicología humana es un laberinto en diciembre, con luces navideñas parpadeando como mentiras. Recibí un paquete anónimo. Dentro, una foto de Mateo en la guardería, tomada desde lejos. Nota, la sangre llama. Álvaro, o su sombra. El ciclo, eterno. Pero esta vez, no huí. Llamé a Miguel. Reforcé seguridades. Y abracé a mi hijo más fuerte. Porque la venganza final no es destrucción, es protección. Y en ese fuego, renací. El paquete anónimo fue el último clavo en el ataúd de mi ilusión de cierre. Un recordatorio punzante de que el drama no se despide con aplausos, se arrastra, susurrando promesas de más caos. Madrid en diciembre de 2025 era un carnaval de luces y villancicos roncos. Pero para mí, era un escenario donde cada sombra ocultaba un cuchillo. Guardé la foto de Mateo en una caja fuerte, no la quemé. La evidencia. Y reforcé mi armadura, cámaras en la puerta. Un curso de defensa personal en un gimnasio de Tetuán, donde sudaba pateando sacos con rabia contenida. Golpea desde el corazón, gritaba el instructor, un marroquí con cicatrices de boxe. Del corazón. Sí, de ese músculo magullado que aún latía por mi hijo. Miguel investigó el paquete, huellas digitales borrosas, matasellos de Soto del Real. Álvaro tiene aliados dentro, confirmó. ¿Aliados? Como la hidra. Cortas una cabeza y crecen dos. Sofía, desde su exilio malagueño, me envió un WhatsApp arrepentido, fui débil. Él me amenazó. Bloqueé su número, pero el perdón ese lujo escaso se coló, le envié dinero anónimo para Arija. No por ella, sino por Mateo, que un día preguntaría por su otra mamá. La Navidad la pasamos en La Rioja, sí, allí, reclamando el territorio enemigo. Alquilé una casa rural en Haro, lejos de las bodegas Ruiz en ruinas, con viñedos cubiertos de escarcha que crujían bajo botas. Mateo, envuelto en bufanda roja, persiguió copos de nieve inexistentes, riendo con esa alegría que desarma fortalezas. Laura se unió, trayendo turrón y cuentos de hadas retorcidos, y la princesa no esperó al príncipe, lo desterró. Brindamos con cava catalán, tostadas a familias elegidas. Pero el pasado irrumpió como un vendaval, un vecino, un viejo bodejero despedido por los Ruiz. Nos reconoció. Tú eres la que los hundió, exclamó en la plaza del pueblo, bajo luces parpadeantes. Mateo lo miró curioso, yo, con sonrisa tensa, lo arrastré adentro. Esa noche, con fuego crepitando en la chimenea, le conté a Laura todo, el paquete, las dudas. Estás viva, Elena. Eso es victoria. Viva. Pesaba 58 kilos. Comía sin culpa. Dormía con sueños de praderas en vez de altares sangrientos. Enero trajo nieve real, cubriendo Madrid en un blanco amortiguador. Mateo empezó a hablar más, mamá, porque nieva. Para tapar secretos, respondí. Y me arrepentí. Secretos. Los míos se desenterraban en terapia con Ana. Ahora semanal, el miedo a perderlo te paraliza. Sí. El niño era mi talismán y mi cadena. En febrero, con San Valentín pasando inadvertido, Diego era recuerdo, no herida. Organicé una fiesta de cumpleaños para Mateo, globos en el Retiro, tarta de chocolate que devoré sin remordimientos. Niños riendo como campanas. La alegría duró hasta marzo, cuando el twist final, el más cruel, golpeó. Una prueba médica rutinaria para Mateo, anomalía genética. Un marcador de trastorno alimentario hereditario, ligado a mi trauma estrés prenatal transferido vía óvulos robados. El pediatra, gentil pero directo, dijo, vigílalo.
La genética carga dados, pero el entorno los tira. Entorno. Mi culpa, heredada como un vestido raído. Lloré en el baño del hospital, espejo empañado reflejando una madre aterrorizada. Había vengado. Solo para maldecir a mi hijo, Sofía reapareció, sobria tras Rehab, pidiendo perdón en una cafetería de Atocha. Déjame ayudar con él. Dudé, pero Mateo la abrazó al verla, gritando tía. La dejé entrar. Despacio, visitas supervisadas. Tardes en el sur de Madrid donde él señalaba jirafas con dedo regordete. Ella sanaba conmigo, compartiendo silencios que curaban más que palabras. Álvaro. Meanwhile, se pudría en silencio. Rumores de prisión, peleas con reclusos. Terapia obligatoria, donde confesaba control como legado paterno. Su familia. Disuelta la marquesa en asilo. Viñedos vendidos a cooperativas. Era polvo. En abril. Me llegó su última carta. Interceptada por Miguel, perdóname. Elena. Odiaba verte brillar sin mí. Brillaba. Sí. En portadas de Vanity Fair como sobreviviente icónica. En lecturas de mi nuevo libro, en la feria del libro. Pero el brillo atrae polillas. En mayo. Un fan obsesionado, un lector del libro que se creía mi salvador, me siguió a casa. Puerta aporreada a medianoche. Gritos de «eres mía como el niño». Llamé a la policía. Corazón martilleando como en la boda. Lo arrestaron. Un tipo anodino de 30. Pero el miedo se quedó, cerraduras dobles. Niñero armado con spray de pimienta. La venganza invita a monstruos, advirtió Ana. Junio. Con sol abrasador. Trajo cierre parcial. Sofía y yo firmamos un pacto maternal. Criando a Mateo juntas sin sombras románticas hermanas. No rivales. Mudamos a un chalet en las afueras, cerca de Aravaca, con jardín donde él plantó tomates torcidos. Yo escribí un epílogo para mi vida, talleres para mujeres con trastornos alimentarios en centros de lavapiés, donde compartía el cuerpo es mapa, no cárcel. El verano pasó en playas de Cantabria, olas lamiendo pies arenosos. Mateo construyendo castillos que el mar no derribaba. En agosto, recibí noticias, Álvaro, liberado condicional por buena conducta, emigró a Argentina, cambiando nombre por un nuevo comienzo. No lo busqué, que el Atlántico lo ahogara. Septiembre. Vuelta a la rutina, Mateo en preescolar, yo en conferencias sobre resiliencia. El trastorno genético, monitoreado, con dieta alegre y abrazos que curan. En octubre, con hojas otoñales crujiendo, visité la tumba de mi padre en Soria. Mateo dejando flores silvestres. Abuelo, dijo. Cerré ojos, sintiendo paz verdadera. Noviembre trajo lluvia, lavando calles como lágrimas tardías. Mi madre, en sueños, ya no acusaba, sonreía. Y en diciembre, con 2026 asomando, miro a Mateo dormir, pecho subiendo rítmico. La venganza fue un río turbio que me llevó aquí a un amor feroz, a un cuerpo que me pertenece, a una vida no perfecta, pero mía. No hay finales felices en dramas reales, solo pausas. Pero en esta pausa, elijo bailar. Con mi hijo, con Sofía, con las cicatrices que cuentan mi historia. Porque al final, la sangre no se lava, pero se transforma en tinta. Y con ella, escribo el mañana.